Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bendiciones, es nuestro mayor deseo. Y aquí estamos para la gloria de Dios con mi hermano y amigo en Cristo, Rafa. Dios te bendiga, Rafa. Amén, Dios te bendiga, Pablo. Saludos, bendiciones. ¿Te gozas? Amén, brother. Gozados con los que se gozan, dice la Así palabra de es. Dios. Y aquí estamos para disfrutar un ratito en este momento de hablar de la palabra de Dios. Y tenemos un tema, Rafa, pues el tema es un poquito fuerte pues es palabra de Dios más que nada y pues a través de la palabra de Dios nosotros nos gozamos, nos edificamos más que nada, que ese es el fin de edificarnos, de aprender un poquito más, de profundizarnos en la palabra de Dios, que a todos nos conviene. Así es, Pablo, y como dices tú, ¿verdad? Porque hoy los tiempos son fuertes. La palabra tiene que ser fuerte y precisa, ¿verdad? Y el tema de hoy es la palabra de Dios y no palabra de hombres. Ay, qué fuerte. Palabra de Dios y no palabra de hombres. Amén. Porque ahorita es muy fácil, amado hermano, amada persona que nos escuchas, ¿verdad? Donde el hombre da una palabra así nomás por darla. El hombre da una palabra nada más por subirse al púlpito. Y no, amada persona. Hoy se está perdiendo un temor reverente y lo están convirtiendo a un temor irreverente, por lo cual la iglesia está en un liberalismo espiritual, brother. Estoy de acuerdo contigo. Sí, porque ha habido muchos casos que con facilidad pues se habla desde el púlpito y vienen las equivocaciones, vienen los errores y al último hasta ya en adivino se convierte, ¿no? Así es, brother. Y juegan con la suerte y todo eso, entonces pues de ahí ya desde ese punto de vista pues ya está mal, entonces no se está haciendo lo correcto, lo que se debe de hacer. Así es, y cuando no se hace lo correcto, empiezan a lucrar con la fe, brother, porque, híjole, tremendo, ¿verdad? Y nos olvidamos de 3 puntos de la palabra de Dios, brother. Cuando se predica la palabra de Dios son para 3 cosas: exhortación, consolación y edificación. Así brother, es. ¿sí? Y ahora muchas veces nosotros decimos, Dios tiene un propósito para tu vida. Y sí lo tiene, pero el primero es arrepentimiento y salvación. No, ahora te quieren mandar a las grandes ligas, brother, como predicador, como evangelista, te quieren mandar a las grandes ligas como pastor, brother, porque dan la palabra a la ligera, porque es palabra de hombre. Pero aquí vamos a ver algo muy interesante, donde el apóstol Pablo escribe, Pablo, Sí. en Primera de Tesalonicenses, ¿Qué dice? capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la misma la recibiste como palabra de Dios y no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos algo bien claro, que en la iglesia de Tesalonicenses, ¿verdad? El apóstol Pablo da testimonio de que el apóstol no habló como hombre. El apóstol habló como la palabra de Dios, como un portador de la palabra de Dios. Y hoy en día, Pablo, vemos ese problema en las congregaciones, que dan más palabra de psicología, más palabra de una superación personal, que de la misma palabra de Dios. Sí, al último se convierten dando terapias, ¿no? Amén. Si ponemos esa palabra, terapia, y se olvidan de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que tiene que edificar. La palabra de Dios es la que va a convencer al hombre de pecado, redarguir de justicia, juicio y pecados. La palabra de Dios es la que tiene que traer ese crecimiento en la congregación, en todo aquel que la escucha. Está escrito claramente que la fe viene por el oír, Y el oír la palabra de Dios. La fe no va a aumentar a través de una psicología. No. No va a aumentar a través de terapia, o sea, no. O sea, es bueno, te motiva en tu vida personal, pero en lo espiritual, pues quedas totalmente vacío, quedas igual, o sea, no te llena. No hay una satisfacción espiritualmente en tu vida cuando hay palabra de hombre.
Así es. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, primeramente, para que los de Tesalonicenses tuvieran fe, tuvo que hablarles acerca de la palabra de Dios, de los propósitos que Dios tiene. Y como mencionabas ese versículo que está en Hebreos, que la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Lee la palabra. ¿Quieres que tu fe crezca? Que el predicador que está a cargo de la congregación te hable palabra de Dios y que no se desvíe a las falsas sutilezas, a las huecas, ¿cómo se dice, Pablo? A las huecas sutilezas y a las falsas, ¿cómo se llaman? Sí, pues psicología, sí, una psicología barata, donde no te hablan de una de una condenación por el pecado, donde no te hablan, que lo vamos a ver más adelante, de la segunda venida de Cristo. No, amada persona, Cristo viene pronto y es necesario que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios y no a la palabra de hombre. Sí, porque hemos sido salvos por la misma palabra de Dios y la misma palabra de Dios es la que nos da el crecimiento. La palabra de Dios es la misma que hace la obra de nosotros. Entonces, pues hay quienes te puedan, o se les da, a lo mejor no se desarrollan más en ese tipo de terapia, de psicología, lejos de predicar la palabra de Dios, porque si se les da más eso, entonces quiere decir que no son predicadores, no son maestros de la Biblia. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Así es, brother, que volvemos a lo que nos mencionábamos ahorita, que buscan una iglesia y que buscan dar unos mensajes de superación personal para lucrar con la fe, brother. Y eso es reprobable por la misma palabra, brother. Porque una de las características, brother, de la palabra de Dios, como mencionábamos, la palabra te va a aumentar tu fe, brother. ¿Por qué hoy mucha iglesia se queda a medio camino? ¿Por qué mucha iglesia hoy deja de congregarse? ¿Por qué mucha iglesia, brother, deja de seguir a Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque nunca les hablaron lo que era la palabra de Dios, sino que les estuvieron hablando psicológicamente. ¿Sí? Y ahí, bro, psicológicamente, pues se fueron para abajo. Sí, sí. No se sembró. Quiere decir que no se sembró realmente la palabra de Dios en ellos. Porque si la palabra de Dios desde un principio se siembra, hay temor en ellos. Hay temor reverente y esa palabra tarde o temprano trae el fruto de tal manera que esta persona, sea hombre o sea mujer, va de gloria en gloria, va creciendo con conocimiento, con sabiduría y con un temor reverente. Así es. Porque ahorita con facilidad cualquiera se va al mundo. Así es. Pero sí, porque cuando tú estás fundamentado en la palabra, dice el apóstol Pablo, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa. Entonces, mira, por decir, tú dirás, ok, si yo estoy fundamentado en la palabra, vas a recordar esa parábola donde el Señor Jesucristo habla acerca del sembrador, que parte cayó en pedregales, que parte cayó junto al camino, que parte cayó en buena tierra. Así es. ¿Sí me explico? Entonces tú, si estás fundamentado en la palabra de Dios, vas a decir, no, yo no soy de aquellos que fue sembrada esa palabra en medio de piedras. Yo no soy de aquellos que esa palabra cayó junto al camino. Yo voy a ser de aquellos que esa palabra cayó en buena tierra y voy a dar frutos. Cuando tú tienes esa capacidad de escuchar la palabra de Dios y no de hombres, brother, vas a dar fruto y la palabra va a actuar en ti, va a actuar en tu familia, va a actuar en tu diario vivir. Así es. Me estoy de acuerdo contigo, Rafa. Y lo padre de esto, Rafa, es que en la palabra de Dios podemos encontrar un chorro de temas. O sea, podemos encontrar temas de lo que menos te imaginas. Sí, lo que menos te imaginas puedes encontrar. Temas de todo, temas político, social, sí, cultural. De todo tipo. De todo. Ajá. Tanto para adultos jóvenes como para niños y adolescentes, o para todos, para todas las edades. Para todos, de todos colores, de todos sabores. Esto es lo padre de la palabra de Dios. Y como muestra, primero, Rafa, la misma palabra de Dios podemos encontrar o hablar incluso de temas de acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la venida de Cristo es un hecho. Amén, bro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. De que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Así es, y mira, esto es lo que dices tú, Pablo, mira lo que dice aquí en
en el capítulo 1 del libro de los Hechos, del versículo 1, del capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él iba, habla de Jesús cuando ascendió al cielo. Dice, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que Jesús, brother, va a volver. Amén. Entonces cuando tú estás fundamentado en la palabra del Señor, es porque Cristo, tienes que tener una, ¿cómo se dice? Una convicción, una certeza de que Cristo viene por segunda ocasión. Amén. Gloria a Dios. Y estamos esperando ese momento. Y incluso hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:8, Rafa, mira lo que nos dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él se manifiesta, Él se presenta como el Todopoderoso, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y precisamente hablando de los temas bíblicos, podemos encontrar mucho conocimiento a través de algún tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la misma palabra de Dios nos revela de cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Él mismo a través de su palabra nos revela de cómo prepararnos para esa venida. Así es, pero aún sin embargo, Pablo, tú hablas de que la palabra nos habla de cómo nosotros nos debemos de preparar, pero hoy en día pocas iglesias hablan de la segunda venida de Cristo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, te hablan, prepárate porque Dios te quiere hacer empresario, te quiere hacer de una empresa próspera. Te quiere prosperar, sí. Te quiere bendecir. Te quiere bendecir con un buen trabajo. Sí, son cosas buenas, pero la cosa mejor es de que Cristo viene y que aquí solamente estamos de paso, brother. Amén. Entonces, la iglesia, nosotros nos debemos de preparar porque un día el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, nos recibirá allá en las nubes, brother. ¿Sí? Amén. Allá nos vamos a estar con Él. Dijo el apóstol Pablo allá a los filipenses que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, brother, sino que está allá en los cielos donde mora nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, preparémonos para eso, brother. Cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, tenemos que tener bien en cuenta que aquí solamente estamos de paso. Amén. Entonces, otro de los temas, Pablo, que está en la palabra del Señor, brother, y no en la palabra del hombre. Sí. Dios espera, fíjate bien, bro. Dios espera, Dios tiene la esperanza en los creyentes, que seamos ejemplos, brother, a los incrédulos. ¿Sí? A los no creyentes. A los no creyentes. A los que todavía no se han entregado a Jesucristo, a los que no han tomado la decisión de ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y pues qué ejemplo, la verdad, realmente aquí nos exhorta la palabra de Dios. Rafa, no sé si tengas un texto bíblico, que aquí tengo yo uno. A ver, dilo. Espérame. Suéltalo, decláralo, confiésalo. Suelta tu alabanza. Suelta tu alabanza, ¿verdad? Sí, mira, nosotros tenemos que ser ejemplos a tus padres, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis sobrinas. Tenemos que ser un claro ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en conducta, amén, en palabra, en fe, en amor. Amén. Precisamente hablando de eso, mira lo que dice 2 Timoteo 4:12 al 13, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, haciendo la recomendación
de que ninguno tenga en poco su juventud, nadie te menosprecie. Sí. Y luego, pero fíjate lo que dice, en la pureza, la santidad. Enfócate en el estudio, enfócate no en el estudio secular, sino en la palabra de Amén. Dios. En la lectura de la palabra, en la lectura de la enseñanza, palabra. el estudio de la palabra de Dios. Ahí en San Juan 17:17, Pablo, dice, hablando del Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vas a encontrar la santidad? ¿Cómo vas a encontrar la purificación de tu alma? Por medio de la palabra. Amén. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo, un versículo muy conocido, brother, también. Acerca de la palabra. Segunda, ¿qué te dije? De Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo. Estoy en el primero. ¿Estás en el Me primero? encloché. Sí. Me decías a mí, suelta tu alabanza, yo aventándole la piedrita y este me la regresa, ¿verdad? ¿Ya la tienes ahí, brother? 3:16. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tú estás perfecto, brother. Preparado. Pero la palabra de Dios es de inspiración, brother. Así es. Para que el hombre sea útil para enseñar, Ajá. que sea útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para nosotros estar preparados. Entonces aquí estamos viendo que Dios espera en nosotros, Pablo, que seamos un ejemplo, brother, a la sociedad. Un ejemplo a seguir. Exactamente. Así es. ¿Por qué? Porque si ahorita hablamos como religión, brother, la religión ha defraudado. No quiero saber qué tipo de religión, la cristiana, la testiga de Jehová, la católica, la mormona. Todo tipo de religión ha defraudado, está por los suelos, pero tú y yo como creyentes sabemos que el cristianismo no es religión, que el cristianismo es seguidores de Cristo, que Jesucristo es nuestro Señor y es Salvador. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo, bro. Sí. Y toda esa responsabilidad recae en todos nosotros. Desde el momento que tú y yo nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, ya cae esa responsabilidad de nosotros. Entonces, tenemos que ser ejemplo a todos, no importa a quién nos conozca, o quién nos conozca, o quién no nos conozca. Tenemos que ser ejemplo a todos, donde quiera que andemos. Principalmente en la familia, porque el buen juez por su casa empieza. Amén. Aleluya. Entonces, También ¿por su casa qué? empieza. Ok, entendí otra palabra. Aleluya. Entonces, híjole, pues, ya tenemos la responsabilidad. No lo podemos dejar para atrás, hay que echarle ganas y a lo que sigue. Ahora, otro punto, brother, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ocasionar persecución. Amén. La persecución, cuando tú hablas la palabra de Dios, uno de los frutos es que te persigan. Una de las cosas es de que te juzguen y que te critiquen. Dice y no hace. Otra de la crítica es, se cree muy santo, ya le lavaron el cerebro. Hay una persecución, brother. La sociedad te da la espalda cuando tú te haces cristiano. Cuando tú aceptas el señorío de Cristo, la sociedad comienza una persecución en burlas, en críticas, en desprecio. Porque mira, ahorita como está la sociedad, Pablo, si eres ratero, eres normal. Si eres borracho, eres normal. Si eres homosexual o lesbiana, eres normal. Pero eres un cristiano que predica el evangelio como está escrito, eres anormal, eres religioso, eres un fanático. Sí, ya no se junta contigo, ya las amistades se te van, ya no es el mismo de antes, ya no sale a fiestas, ya no toma, ya no se va a las parrandas, o sea, te ven anormal, como que, qué aburrido. Sí, así es. Como hay muchas familias muy fiesteras que les gusta el
el mal tomar, ¿verdad? Que amanecen. Y un integrante de esa familia se hace cristiano, lo ven como bicho raro, bro. Entonces, muchas de las veces cuando no hay una buena enseñanza, cuando no hay una buena doctrina, cuando no hay un buen fundamento bíblico y un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, eso se hace, brother, una piedra de tropiezo. Entonces, la persecución, brother, nunca debe ser razón o motivo para dejar de seguir a Cristo. No, o sea, de antemano sabemos que siempre es así, si de un principio te dicen, escogiste lo mejor, sí, pero si te dicen, se te van a acabar tus problemas, tu situación va a cambiar, ok, estoy de acuerdo, va a cambiar, pero de que se te terminen los problemas, Rafael, no se te van a terminar, al contrario, a veces te van a aumentar por la razón de que vas a ser perseguido, incluso por tu propia familia, de que te van a negar ciertas cosas, de que o te van a menospreciar porque ya eres el raro de la familia, ya no tomas, ya no fumas, ya no hablas malas palabras, ya no sales como antes, ya no amaneces. Amén, así. Entonces ahí como que, pues eso ya para ellos es como que, no, pues ya eres muy diferente. E incluso hay quienes no son aceptados en la familia por ello. Pero el Señor Jesucristo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice Dios, con todo esto el Señor te recogerá. Esa es la gran bendición que tenemos y la promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque todo el mundo te menosprecie, te saque la garra, te critique incluso, hay alguien que no te va a criticar, hay alguien que te va a entender, y se llama Jesucristo. Amén. De hecho, el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, brother, dice que en el mundo vamos a tener la aflicción. Así es. Pero que confiemos, porque Él ha vencido al Amén, mundo. gloria. La aflicción es tribulación, la aflicción es persecución, brother. No, y es parte de. Así Imagínate vivir un cristianismo sin tener problemas, sin tener aflicción, sin tener angustia, sin tener necesidad y tenerlo todo. Pues no es cristianismo. Pues no vas a padecer de nada. Así es, brother. Vas a estar muy light, muy relajado, nomás echando panza de por ¿Qué pasó? Pues, Está rotando muebles. Mira, es lo mismo, Pablo. Yo como conozco, brother, que Jesús es mi Salvador. Porque yo una vez anduve perdido, brother, en los vicios y en las drogas. El Señor Jesús me rescató, brother. ¿Cómo supe que Jesús era sanador? Porque un día, brother, yo estaba malo, tenía una enfermedad en mi cuerpo y Él me sanó. ¿Sí? ¿Cómo supe, brother, que el Señor Jesucristo es mi proveedor? Porque en varias ocasiones he tenido necesidades económicas, pero el Señor Jesucristo ha provisto de una o de otra manera, brother. Sí, no nos abandona, Él suple nuestra necesidad, siempre y cuando nosotros nos deleitemos primeramente en el que le busquemos y Él nos va a honrar. Así es, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y no de hombres, brother. Porque muchas veces nosotros como hombres o el mismo hombre te dice, ¿quieres que Dios te bendiga? Te pone condiciones, brother. Pacta. Si no diezmas, estás bajo maldición. Santo. ¿Sí me explico? Es un yugo ya. Ándale, ese es un yugo, brother. Pero no, brother, Dios mira el corazón. Obviamente que si tienes que diezmar, ¿verdad? Pero es un trato de Dios contigo porque Dios es bueno, brother. Dios vino a ofrecernos el reino celestial. Ya después, conforme a la palabra de Dios, tú vas a entender una enseñanza cuando vas a recibir la palabra de Dios y no de hombre. ¿Sí me explico, Pablo? Sí, claro. Muy entonces, sensible. muchas veces, brother, muchas veces las personas quieren fundamentar en el corazón del hombre miedo, brother, y generan un temor irreverente. Y por ese temor irreverente, brother, la persecución es causa y motivo de que muchos cristianos dejen de seguir a Cristo. Amén. ¿Verdad? Y nuestra victoria final pues está en Cristo, ¿no? Así es, brother. Él es el que nos da la victoria, o sea, conforme pasamos los años, el tiempo, nos vamos dando cuenta que el Señor Jesucristo es el que nos da la victoria. Como decías ahorita, como decía en Juan, que ciertamente en este mundo tendremos aflicción, pero dijo Jesús, confiad porque yo he vencido el mundo, y eso, esa es la victoria que Jesucristo tuvo, y esa victoria también es para nosotros.
Por ejemplo, aquí en segunda de Timoteo 4:7, mira, te quiero leer esto, lo que el apóstol Pablo expresaba. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjate. Para todos, una promesa. Así es. Una victoria final, brother. Así es. Nuestra victoria final está en Cristo. Está en Cristo. ¿Te gozas por él? Amén, brother. Sí. O sea, hay una recompensa, bro, una corona de vida. Santiago dice, nadie tome lo que te pertenece. Bienaventurado el varón que soporta la tentación en el día de la prueba. Amén. Porque recibirá la corona de vida también. Menciona la misma corona el apóstol Santiago que menciona el apóstol Pablo, bro. Ahora fíjate lo que dice el escritor del libro de Romanos, capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que te amó, brother? Jesucristo. Entonces vemos que nuestra victoria final está en Cristo, brother. Amén. Sí, porque en la vida secular podemos tener éxitos y se pueden considerar como victorias, ¿estás de acuerdo? Amén. Tú estudias, tú te gradúas, tienes un título y para ti es una gran victoria. Lo logré. ¿Sí? Tú emprendes un proyecto de un negocio propio, tienes éxito y te ves victorioso. Eso es a lo secular. Te casas, tienes hijos y te sientes Schwarzenegger, ¿no? Victorioso. Engendré hijos. Amén. Te sembró la semilla, salió el fruto, que son los hijos. Entonces, eso es parte de la vida secular. Pero aquí, hablando espiritualmente, precisamente, relacionado a lo espiritual, la victoria nos la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y no es palabra de hombre, no es victoria de hombre, que el hombre mismo nos apremie, no. El que nos va a premiar es Jesucristo. Bien, buen siervo fiel. Amén. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor, aleluya. Tremendo. Eso. Entonces, otra de las cosas, cuando tú recibes la palabra de Dios, uno de los temas, bro, es que los cristianos, el creyente, siempre tiene que estar orando por los pastores, por la iglesia y por sus líderes. Siempre debe de haber una oración de intercesión por los pastores, porque hoy en día los pastores son muy golpeados, son muy criticados. Los líderes son golpeados, son criticados, son juzgados. La iglesia por la persecución que está viviendo hoy en día. Por lo tanto, cada creyente tiene la responsabilidad de estar orando. Por eso Pablo el apóstol dice, orad sin cesar en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Amén. El apóstol Pablo en ocasiones y repetidas veces les dice a las diferentes iglesias, oren por mí para que se me abra la puerta para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Sí. 1 Tesalonicenses 5:12 en adelante dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hablando del que trabaja en la obra de Dios, el que predica, el que se esfuerza. Dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Así es, güey. La honra. La honra. Es muy importante la honra. ¿Y cómo les vas a dar esa honra? Cuando tú estás orando por ellos, güey. Porque... No, ya el orar ya es mucho. Ya es mucha honra. Sí. O sea, el orar, estar intercediendo. ¿Quién va a orar hoy en la actualidad en la vida por ti, Rafa? ¿Quién va a orar? O
son contadas, se pueden contar con los dedos las personas que oran por ti. Así es. Entonces, ya que tú ores por alguien, es de gran estima y de honra. Y te digo, muchas veces, fíjate que hablando acerca de los pastores y de los líderes, Pablo, reciben más críticas y juicios que oraciones e intercesiones por ellos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y ellos también son hombres y necesitan. Ellos también cometen errores y necesitan del poder de Dios para seguir adelante, brother. Así ¿Sí? es, Rafa. Así. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios guarde a los pastores, a los líderes, a los siervos, que pues no es cosa fácil, ¿no? Estar al frente de la congregación, de un grupo, o sea, se te demanda mucha responsabilidad. Así es. Y por esa responsabilidad pues también te va a llover muchas críticas. Y hay quienes a lo mejor ni te van a aceptar, no vas a ser aceptado porque, como dice el dicho vulgar, no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces hay quienes te van a amar, pero hay quienes no te van a amar. O sea, hay que estar preparado para toda buena obra. Hay que estar preparado para todo lo que venga a nuestra vida, a favor y en contra de nuestra vida. Así es. Y lo que nosotros podemos hacer es la oración, bro. Y son temas que habla la palabra de Dios y no palabra de hombre. Porque hay muchos que dicen, yo no necesito de tus oraciones. Aquel pastor, aquel líder que diga, yo no necesito de tus oraciones, está más perdido que el niño de la Llorona. Así de sencillo. Perdido que Judas. Sí, está más torcido que el rabo de un cerdo. Exacto. ¿Sí me explico? Todos necesitamos oración. Tanto que el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, hizo una oración de intercesión a favor de todos aquellos que creen en su bendito nombre. Así es. Y todo aquel que diga que no necesita, pues que es soberbia. Es soberbia la persona. Entonces, y está muy retirado de los propósitos de Dios. Está muy apartado de Dios, si podemos expresarlo de esa manera. Así es. Y otro de los temas es que Dios quiere que cada creyente viva en santidad. Así es, Pablo. Es el deseo de Dios. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Nadie, bro. Nadie. Sin excepción. Nadie. La santidad no se cambalea, brother. Sí, haz de cuenta que puedes decir, hoy voy a vivir una semana de ayuno, hoy voy a vivir una semana de oración, pero para la próxima me voy a ir de adúltero, la próxima me voy a ir de borracho. No. O eres santo o eres inmundo. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice, el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea puerco, ensúciese más. Así es. Pero no puede ser tibio. Porque a los tibios Dios los vomita, los rechaza, brother. Así es. ¿Tienes alguna cita? Te estoy buscando alguna cita donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos hace la demanda, dice en el capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito la palabra de Dios. Porque está escrito, dice el apóstol Pedro, sé santos porque yo soy santo. Entonces, uno de los temas de la palabra de Dios es la santidad en cada creyente, brother. Y bien lo que dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que perfeccionar la santidad, dice el apóstol, en el amor de Dios. Hay que perfeccionarla. O sea que eres santo, pero tienes que perfeccionarla. Tienes que ir más allá, en pocas palabras. Es la recomendación del apóstol que nos está haciendo aquí. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perdón, dije el amor, dije en el temor de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Y qué es el temor de Dios, Rafa? Para aquellos que no saben qué es el temor de Dios. Pues me agarraste en culo. ¿Qué es el temor a Dios? Es obediencia. ¿Qué es el temor de Dios? Es trabajar, ejercer la palabra, brother. Vivir en la palabra. Ese es tener un temor, brother. Porque el temor te hace sabio.
el principio de la sabiduría Es el temor a Dios. a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, cuando tú estás ejercitando la santidad, cuando tú estás perfeccionando la santidad, Pablo, en el temor vas a tener la sabiduría de la palabra y en la inteligencia te vas a apartar del mal. ¿Qué es esto? Amén. El desear la mujer de mi prójimo, brother. Si yo veo que tu esposa está, hay un modelo, 90, 60, sienta revienta, o como bueno eso. 90. Yo no debo de desear la mujer de mi prójimo, la tuya, brother. ¿Sí me explico? Sí, ahí ya. Tengo que dejar eso, brother. Si tú tienes un buen carro, una buena camioneta, dejo de desear eso, brother. Tengo que apartarme de eso. Sí, la codicia, hacer la codicia para un lado. En eso es el temor, brother. Ese es el temor reverente. Pero en el temor irreverente, como nadie me ve, yo puedo decir, válgame Dios, ¿cómo está cómo está la esposa del hermanito, verdad? Santa cachucha. Ayudante de todos los calvos. Vénganos tu reino. Así es. Entonces, eso es el temor, Así es. brother, apartarse del mal. Apartarse del Sí. mal. Y la inteligencia, pues es hermana de la sabiduría, va de la mano, entonces no hay escape. Rafa, no hay escape. Ahora, el segundo punto, el concepto de la palabra de Dios, Pablo, es expresar la comunicación y los pensamientos y los propósitos de Dios al hombre por medio de una revelación. Vuelvo a repetir esto. El concepto de la palabra de Dios es expresar la comunicación de los pensamientos y los propósitos de Dios para el hombre por medio de una revelación. San Juan 5:39 habla el Señor Jesucristo y dice: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna. Ahí nosotros estamos encontrando una revelación y un propósito, un pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros como seres humanos. Pero si nosotros no leemos la palabra, nunca nos vamos a dar cuenta, brother, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, para que nos pueda revelar, tenemos que estudiarla, estoy de acuerdo. Hay que estudiar la palabra, como lo dice aquí mismo en San Juan 5:39. Lo voy a leer nuevamente, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice, hablando Jesucristo, ¿no? Son las que dan testimonio de mí. Entonces la misma palabra de Dios es la que nos va a enseñar, es la que nos va a revelar. La misma palabra de Dios es la que va a hacer todo en nuestra vida, toda la obra, todo, Así todo. es. Porque para eso está escrita la palabra de Dios. Entonces, teniendo la palabra de Dios, podemos evitar muchos problemas, ¿verdad? No fácilmente van a venir y decirnos, haz esto, haz aquello, pero sin fundamento. Cuando nosotros vamos a tener el fundamento, que es la palabra de Dios. Para no aceptar la palabra de hombre y aceptar la palabra de Dios, tal como está escrita. O sea, que en pocas palabras no nos vean la cara. Así es. El Señor dice que tú y que Te quieren profetizar, ¿verdad, brother? Sí. No, es que me eso... vas a regalar un carro, Rafa. Aleluya. Y luego tú dices, pues ni carro tengo, ¿qué te voy a regalar? Entonces, a veces es jugar con la adivinación, estar ahí adivinando. Sí. Y jugando ya al cristianito, entonces no se vale. Hay que ser rectos, yo pienso. Hay que tener un poco de temor de Dios. Un poco, digo. Así no es. todo el temor de Dios, porque no todos lo tenemos el temor de Dios, yo pienso. Entonces, de pedir un poco de temor de Dios. Así es, mira, Pablo, y lo que tú dices, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando el discípulo Lucas dice, habla Lucas. El apóstol. Sí, no es discípulo Lucas. Ah, ok. Sí, fíjate lo que dice, le dice a otro discípulo llamado Teófilo. Le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas
en su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, aquí el discípulo Lucas, brother, se dio a la tarea de buscar con diligencia, brother, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, vámonos al libro de Hechos, brother. Búscame el libro de Hechos también ahí en el capítulo 1. Es el mismo escritor, brother, Lucas. Y también con las mismas palabras habla Lucas 1:1. Dice en el primer Tratado. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí. O sea que nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque esta palabra es la que está dando testimonio de Jesús. ¿Tú quieres tener una revelación de Jesucristo? ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra, búscalo en oración, búscalo en ayuno. Sí, entonces aquí vamos a entender el concepto de la palabra de Dios, que Dios quiere revelarnos sus pensamientos y sus propósitos por medio de esta revelación de su palabra. Así es, para la gloria de Dios. Pues nos gozamos, Rafa. Nos gozamos y es la palabra de Dios la que hace la obra. Y también esperamos que la misma palabra de Dios haga la obra en ustedes, así como un día la hizo nosotros. Y la sigue haciendo nosotros. Así es. Porque la misma palabra de Dios nos va llevando a la perfección poco a poco, ¿sí? Sí, amén. Poco a poco hasta que lleguemos, como dijo el apóstol, a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y ya para terminar, Rafa, la palabra de Dios es una extensión de la personalidad divina de Dios, mediante la cual se manifiesta de una manera racional con autoridad divina. ¿Estás de acuerdo? Con autoridad divina se manifiesta. Es una extensión de la personalidad divina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra. La palabra de Dios. Así es. Y fíjate lo que dice Hebreos 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda palabra de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las sus cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de que tenemos que dar cuenta. Amén. O sea que la misma palabra de Dios nos revela la personalidad de Dios, la personalidad divina de Dios, de cómo es Dios. Amén. Cómo se expresa Dios, cómo piensa Dios, cómo es Dios. Así es, Pablo. Y hay por la gente que puede decir, no, pues que yo no conozco a Dios. Yo no creo que Dios exista. Dios, pues cómo es Dios. Y hay gente que se lo imagina pues a su manera, ¿no? Pero realmente si vamos a la Biblia nos habla de esa personalidad de cómo es Dios. Y Dios es grande en misericordia que un día dio a su Hijo en sacrificio por amor al pecador. Amén. ¿Sí? Así es. La personalidad de Dios. Entonces, amada persona, tú debes de recibir la palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Hemos visto poquitos de los muchos temas que el Evangelio nos da. Entonces, hoy más que nunca te hacemos una recomendación. Busca al Señor Jesucristo porque el tiempo está cerca. Amén. Te invitamos a que te congregues ahí en un lugar cercano. Si tienes alguna iglesia cerca o conoces o te han recomendado una iglesia, ve, acércate a Dios. Ahí en tu ciudad donde te encuentras, ahí busca a Dios de todo corazón, pero sobre todo lee la palabra de Dios. Rafa, si nos despides en oración, te lo agradecemos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Bendice Dios a cada oyente, a cada escucha por este medio, en el glorioso nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, haga estragos, que tu palabra haga milagros, que tu palabra haga salvación a cada familia. En el nombre de Jesucristo, amén. Aleluya. Amén. Te esperamos en Cordero de Dios, Avenida Pacheco 3602 en la ciudad de Chihuahua, si no tienes un lugar donde congregarte. Dios te bendiga y ora por nosotros. Cristo te ama. Nos vemos la próxima.